Hola, buenos días. Bienvenidos a esta tercera emisión de ¿Qué pasó en la semana? Yo soy Jorge Rivera Reyes y tengo el gusto de estar acompañando a, Imelda Arellano Servín. ¿sí? Esta semana tenemos muchos temas para platicarles. Las campañas políticas ya están al full, ya estamos en campañas federales, locales. Así es. Pero cuéntame, Imelda, ¿qué pasó en la semana? En efecto, estamos en pleno proceso electoral en Baja California y obviamente lo correspondiente a las candidaturas federales que ya les hemos comentado. Y lo relevante de la semana es los debates, Jorge. Por el momento, tres debates interesantes, cada uno de ellos con dinámicas distintas, pero definitivamente, como les habíamos comentado, hay que estar pendientes de los debates porque se expresa aún más o es más clara el posicionamiento de cada uno de los candidatos, Jorge. El, Podríamos empezar comentando o con el debate que organiza el Instituto Estatal Electoral, o quieres comentar del debate que hubo anteriormente. Dime cómo quieres empezar. Pues vámonos con el oficial, ¿no? Con el oficial. Que es al que estaban obligados, bueno, obligados entre comillas a ir todos los candidatos. Ya sabemos que algunos de ellos tienen algunas decisiones ahí de esa participación, pero vámonos Ahí platicando. estuvieron todos, en efecto, sí. Fue el debate institucional, por decir así, y ahí en esa ocasión estuvieron todos los candidatos. Les comentaremos también los otros dos debates que se dieron. Bueno, yo empezaría con el candidato, hice un resumen, lo preparé para ustedes y comentarlos. Empiezo con el candidato Jorge Janrón del partido Encuentro Solidario. Y bueno, algo que resalta constantemente o resaltó en el debate el candidato Jorge Han es no se sabe en qué se gasta el dinero público en esta administración estatal. Para antes, en lo general, las participaciones de los candidatos fue con respecto a la unidad social, el apoyo al empresariado y el tema de salud o pandemia. En lo general, ahorita vamos a ver de manera detallada. Entonces, el candidato Jorge Ján nos dice que, o fue reiterativo en este debate, en el cual no se sabe en qué se gasta el dinero público en Baja California. Y bueno, aquí yo le agregaría al comentario del candidato que también tiene que ver este tema de la falta de transparencia del uso de los recursos públicos, tanto a nivel estatal como a nivel federal, también es un tema de planeación. Determinar las obras públicas es un tema que nos indica la Constitución y en el artículo 26, si la memoria no me falla, y una ley de planeación, en el cual para determinar las obras en un gobierno es necesario un análisis, un diagnóstico, una metodología, así lo marca la ley, obviamente una serie de consultas para dar prioridad a las obras que se van a realizar. También la ley nos marca, la ley de planeación nos marca las etapas en las que se van a dar las obras y obviamente estar informando de los costos de cada una de las obras. Entonces tiene mucho que ver con lo que comentó el candidato Jorge Janrón en el debate del Instituto Estatal Electoral. Fue reiterativo en observar que no se sabe en qué se gasta el dinero público, no hay obra pública de hecho, y pues mucho tiene que ver ante la falta de la planeación. Tanto el gobierno federal como el gobierno estatal y municipal no fueron del todo, no se apegaron a la ley para desarrollar los planes de desarrollo, los más conocidos como planes de desarrollo, y pues eso también lleva a que no sabemos no cumplieron con esta metodología. La ley obviamente es para evitar estas obras electoreras o Ujú. electorales Electoreras, electoreras. electoreras y bueno, en ese sentido fue el comentario también del ingeniero Jorge Han. Oye, y con respecto a eso de no sabemos en qué se gastan el dinero, Uh -huh. hay que recordar también que ayer se aprobó un endeudamiento por 3.000 millones de pesos. Sí, cierto, Entonces, es verdad. si tomamos en cuenta que quedan prácticamente 6, 7 meses de gestión de la actual administración,
pues ¿en qué se van a gastar esos 3,000 millones de pesos? Así es, Es algo que tenemos así que es. ponerle lupa a ese gasto. También tiene que ver o surge del comentario del candidato Jorge Hahn eso precisamente, la observación en la vigilancia ciudadana con respecto a el uso de Usos. los recursos públicos. En efecto, es muy importante también, Jorge. Obviamente también me llamó la atención de la participación del candidato Jorge Hahn, la importancia que le dio a los jóvenes, constantemente mencionó la participación de los jóvenes en las actividades públicas, políticas, y obviamente se criticó el estado en que se encuentra el rubro de salud, dado las consecuencias de la pandemia, y de nuevo el apoyo a los empresarios. Constante enfrentamiento de los gobiernos actuales en contra de los empresarios. Entonces, fue un tema presente casi en todos los candidatos con respecto al apoyo a los empresarios, Jorge. Sí, hay que recordar que los empresarios son los que en su gran mayoría dan fuentes de trabajo. No hay que satanizar a los empresarios por los traumas del pasado. Muchos empresarios son gente que empezó muy humildemente a través de una carreta de hot dogs, un puesto abajo de un árbol. Yo me acuerdo mucho de una señora, doña Chayito, que empezó abajo de un árbol allí en Pueblo Nuevo Así como no, y tiene su claro. restaurancito. No creció más por alguna u otra razón, pero ella ahí tiene su negocio. Entonces, Sí, cuando hablemos de empresarios, no hay que pensar en Carlos Slim o Salinas Pliego, no, hay que pensar en Doña Chayito, en Adriana muchos más. Paola, en muchos más, que son los que dan los trabajos en estos tiempos. Y es básico, si no hay empresarios o microempresarios, pues no hay economía, y No si hay no hay empleo. economía, no hay empleo y vamos a tener muchas cosas desafortunadas que vivir en este país. Entonces, hay que seguir generando empleo y dándoles oportunidades a esos microempresarios. Perdón. Entonces, en ese tema fue uno de los rubros que toca el candidato Jorge Hahn. Obviamente, ahorita vamos a revisar a los otros candidatos. A la siguiente candidata es Marina del Pilar. Obviamente, Marina del Pilar representa al gobierno y como en todas las elecciones, los candidatos que representan al gobierno, pues son los candidatos a los que se le hace más referencia, porque pues es la política que se está llevando en este momento. Marina del Pilar nos habla o nos habló de certeza jurídica para atraer la inversión y constantemente menciona que cuando ella como presidenta municipal dejó a Mexicali como la ciudad más competitiva del estado. Eh, Menciona, obviamente tiene que, para el electorado estatal es importante que estuviera mencionando su gestión como presidenta municipal de Mexicali y bueno, se comprende. Pero a su vez, cuando ella dice que va a haber certeza jurídica para la inversión en el Estado y, y apegado a derecho, bueno, se le contesta por parte de otros candidatos, en este caso de Victoria Bentley, que la verdad a mí me gustó mucho en este debate la participación de la candidata Victoria Bentley, porque la miré muy segura, muy certera y fue la candidata que más datos proporcionó al debate. Y entonces ella le dice, bueno, ¿cómo estás diciendo que va a ser una administración pegada a derecho cuando se están violando los derechos de los empresarios en el caso de las expropiaciones, Del Club que es Campestre. totalmente fuera de derecho? Habló también la candidata de que ellos habían logrado el 8% de IVA también, y el aumento del salario. También la candidata Victoria Bedley le menciona que no todo mundo está pagando el 8% de IVA. Aquí el contador nos va a aclarar. Y Sí, de hecho es un tema muy mm, espinoso. sí, ¿verdad? Y no, le contesta a Victoria Bentley al posicionamiento de la candidata Marina del Pilar que el salario en Baja California ya era fuera del mínimo, ya teníamos un salario más arriba. Y bueno, ahí sí, también nos menciona Marina del Pilar en este debate la inversión que deja Mexicali de 300 millones de pesos o 300,000, una cantidad que se me hizo demasiado
Alta. alta, y bueno, que me hubiera gustado que la candidata Marina del Pilar nos dijera cuál obras fueron, ¿Cuál obras fueron? cuáles obras fueron. Y mira, también desafortunadamente el tema de Constellation Brands, que podemos estar de acuerdo no en el uso del agua, pero en lo que sí vamos a estar de acuerdo todos es que afectó severamente la imagen de Mexicali como un lugar seguro para venir a invertir. O sea, no es posible que ya con la inversión hecha, con mucho avance de obra, te digan, ¿sabes qué? Por motivos del agua no vas a poder abrir tus plantas ni tus operaciones, ¿no? Entonces, yo estoy a favor de defender el agua, es uno de los recursos naturales Claro. que va a ser generador de guerras en el futuro y hay que empezar a tener esa cultura de cuidarla y usarla racionalmente. Ahí en ese tema no me voy a meter porque no soy especialista. Sin embargo, en el tema de confianza de los empresarios y del mundo de los negocios, pues sí te afecta negativamente que un gobierno municipal y un gobierno estatal e inclusive el gobierno federal que estuvo apoyando que se cerrara esa hora para que se llevara a otro lado. ¿Con qué fines? Pues no lo sé, pero al final de cuentas nos afectó gravemente aquí, ¿no? Entonces, eh, le compro las ideas a Victoria Bentley en ese respecto de que Que la efectivamente cuestionó. que la cuestionó bastante fuerte en ese punto. Y también en el tema del IVA al 8%, para poder aplicar tienes que cumplir con ciertos requisitos. Pero Ok, también al aplicar al decreto de facturación del 8% del IVA, te comprometes a muchas cosas en términos de información financiera y fiscal al fisco. Entonces, ok, algunos de los empresarios de aquí mejor dicen, no, ¿para qué me meto en camisa de varas? Mejor sigo facturando al 16. ok. Obviamente hay negocios que si facturas al 16 y tu competencia factura al 8, pues estás fuera de mercado y pues Ok. vas a perder. Pero sí es un hecho. Y con el tema del salario mínimo, Baja California afortunadamente era uno de los estados en donde el salario mínimo era uno Sí, de los más altos. de los más altos. Sí. No era el salario mínimo, sino que los salarios que pagaban las empresas excedían el salario mínimo. Muy pocas empresas pagaban el salario mínimo. Empresas que pagaban el salario mínimo pues eran estos microempresarios que te comento, de que pues, es el puesto de hot dogs o la tiendita o de la esquina, etcétera, ¿no? Pero las empresas maquiladoras, las grandes generadoras de cientos de empleos, ellos ya pagaban por arriba del salario mínimo. Así es, así Entonces, es. realmente ese beneficio de que se haya incrementado al doble sí se percibió en ciertas franjas del poder económico aquí en Baja California, pero en la mayoría pues ya no se sintió ese impacto. Entonces, es jugar con los números y con las cosas, pero Bueno, la realmente candidata no. Marina del Pilar obviamente lo menciona como logros del gobierno Federal. del federal, del partido, la coalición que ella representa. Y bueno, les comento a mí en este debate, creo que Victoria fue muy contundente cuando reviraba, en este caso, a la candidata de Morena. Les comento, es obvio que la candidata o el candidato del gobierno en el momento Ujú. es el que es más cuestionado, obviamente. Exactamente, como debe ser. Como debe de ser, así es, pues para eso son los debates, ¿no? Que ahorita vamos a platicar de los otros debates. Bien, después tenemos al señor Carlos Atilano, el candidato del partido de Baja California, en el cual algo que también me llamó la atención, obviamente les preparé un resumen, cuestionó a la al gobierno actual de haber eliminado la Secretaría de Turismo, cuando Baja California es uno de los estados con más centros turísticos que se podrían aprovechar. Bueno, uno de los estados que más, porque tiene tanto Somos, mar como golfo. somos uno de los pocos estados que tiene dos costas, Así es. Océano Pacífico y Mar de Cortés. Los otros creo que están en la península de Yucatán, con el Golfo de México y el Mar Caribe, pero no tan cercanos ni tan fáciles de explotar turísticamente hablando Así es. como es Baja California y Baja Así es. California Sur. Entonces, no tener una Secretaría de Turismo es... Súper cuestionable, también lo mencionaron otros candidatos, pero Carlos Atilano inicia casi, o fue uno de sus principales posicionamientos. Nos menciona también que este gobierno ha sido un gobierno que menos obra pública ha invertido. Obviamente los candidatos van informados ya con cifras, sí lo dijeron todos los candidatos este dato de la obra pública.
Se le preguntó también qué iba a hacer con respecto a zonas urbanas y zonas rurales. Obviamente nos dice que hay que emprender también en zonas rurales para que no tengan que moverse o emigrar a zonas urbanas. Y obviamente también se manejó el lucro de las vacunas que ha hecho el gobierno federal, no permitir que el sector privado distribuya las vacunas. Lo hemos estado viendo, el uso de las vacunas, el uso electoral de las vacunas ha sido un tema de debate a nivel nacional. Y con este gobierno, nos dice el candidato Carlos Atilano, se ha perdido el poder adquisitivo de los mexicanos. Ya la inflación ya se ve, se siente. Ahora sí que está muy presente. Se ve y se Se siente, ve y se la inflación siente. está presente. Tenemos hasta el último dato que yo revisé, el 5% ya de inflación. Bueno, el candidato hace referencia a esta pérdida de poder adquisitivo de la población en México y la militarización, que es todo un tema que Carlos Atilano retoma en el debate del Instituto Estatal Electoral, en referencia a las aduanas, pero también es todo un tema. La militarización está en las aduanas, en la construcción, porque recuerda que están construyendo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Sí, el el gran Tren poder que Maya, se le... Ajá. la Guardia Nacional, la vacunación. Yo me acuerdo que criticaban mucho a Felipe Calderón porque decían, está militarizando el Sí, país. sí. Yo no me acuerdo que estuviera... Lo único que me acuerdo que hizo el ejército en el periodo de Felipe Calderón fue construir la barda de la refinería de Salamanca. Y fue todo, y lo criticaron y lo atacaron, que esas no eran funciones del ejército y la... Perdón, iba a decir una mala palabra. Y ahora esos mismos que están criticando que construyera el ejército una barda perimetral están haciendo uso Apoyando. para construir un aeropuerto, obra civil, un tren en la región sur del país. Entonces es Y, falta de congruencia, ¿no? Pero bueno, nos estamos saliendo un poquito del tema. pero es un tema de debate, Sí, es así es. posicionamientos. Sí. Atinadamente creo que el candidato del partido estatal lo mencionó en el caso de las aduanas, pero se le ha dado inclusive más presupuesto al área Del ejército, de del la marina. ejército y la marina. Y bueno, siendo nosotros una república, vemos personas que pues no estamos de acuerdo en esa línea del gobierno federal. Exactamente. Después Y bien, fíjate, perdón, mándeme. ahí nada más con Atilano. En un grupo de amigos, después de ver ese debate, dos o tres comentaron que fue uno de los más preparados y de los que tenían un mejor diagnóstico de lo que pasaba en el estado. Sí, Y yo digo que traía. sí, porque pues él mismo lo mencionó, que ha sido activista durante más de 30 años en diferentes temas, es abogado, pues la cuestión jurídica la ha vivido día con día en su actividad profesional. Entonces yo creo que trae un buen diagnóstico de lo que está pasando en Baja California. Hay que ver si le alcanzan los votos para un buen resultado. Aunque a mí en lo personal yo tengo otras preferencias, pero sí me pareció una muy buena participación de este candidato del partido de Baja California. Inclusive, Jorge, me pareció que en el primer debate, que fue el debate de Tijuana Innovadora. Innovadora, el candidato Carlos Atilano tuvo, desde mi punto de vista, una muy buena participación e inclusive creo que el formato del debate del Instituto Estatal Electoral no le permitió lucirse como en el primer debate. Sí, de hecho los tres debates que hemos visto, dos han sido organizados por organizaciones de la eh, sociedad civil. Sí. El primero, como mencionas, Tijuana Innovadora, que me pareció un formato muy desenvuelto, permitiendo a los candidatos caminar, acercarse a las personas, Sí, 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 ser un sí. poquito más desenvuelto. Y el segundo que vimos ayer, que no recuerdo si fue por la Coparmex, aunque yo vi el link de la Coparmex, falta revisar Sí, exactamente, sí, que también una de las características que me gustó mucho es que se dieron tiempo para que entre los candidatos se cuestionaran. A sí. ver tú, Juanito, ¿por qué dices esto, lo otro, qué? ¿Y cómo vas a resolver esto o X, qué? Eso me pareció muy interesante y yo creo que esos formatos más sueltos los debería de retomar también la autoridad
para que llamen más la atención. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esos temas ahorita. Sí, sí, el formato tiene, desde mi punto de vista también, el formato tiene mucho que ver para que el candidato se pueda desenvolver, Así como es el caso muy particular de Carlos Atilano, que o no sé si porque en Tijuana es más desenvuelto, pero muy bien en el primer debate de Tijuana Innovadora. Y el formato del Instituto Estatal Electoral, pues como que los acotó, sí. los Los limitó a su los cubículo. limitó, algo así. Pero vamos a continuar. Vamos a continuar comentándoles lo más importante. El candidato Jorge Ojeda de México, Fuerza por México. Fuerza por México, perdón. Él constantemente, bueno, nos dice que es empresario y que él es un gran promotor del Estado a nivel internacional y esa sería su línea en caso de ser gobernador. Nos habla mucho de la Agenda 2030 de la ONU, que para quienes no conozcan qué es la Agenda 2030, la ONU, la Organización Nacional la Organización de Naciones Unidas constantemente hace valoraciones, análisis del desarrollo humano, social y económico de los países en el mundo y en base a esos análisis la ONU hace agendas y las limita de ciertos años a ciertos años. A eso se refiere el candidato Jorge Ojeda cuando dice que él va a ser el promotor de la Agenda 2030 de la ONU. Así es. Por, Cada 10 años se está renovando las metas. son metas, así es. Son metas, así es. Para impulsar que los países implementen políticas de Estado para que se cumplan esas metas que tienen que ver con temas de salud, economía, desarrollo humano, derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, Sí, me pareció muy bien esas propuestas. Lo que no me gustó de mi tocayo dime. es que al inicio, sobre todo en el debate de Tijuana Innovadora, parecía que estaba vendiendo más los desarrollos inmobiliarios de los que él es dueño, que como candidato a gobernador. Hay estilos y hay formas de hacer las Claro, cosas, claro, pero la forma claro, en que se claro. envolvió en ese momento, dije, Sí, netamente empresario, no nos quedó duda, sí, no, netamente ninguno. empresario. Menciona mucho la empresa socialmente responsable, que obviamente va alineada a lo que son los programas de la ONU en medio ambiente, en cuidado del medio ambiente, con las comunidades, etcétera. Y algo que me llamó la atención del candidato que fue muy cuidadoso, o fue el único, si la memoria no me falla, Jorge, Ujú, que no atacó a la administración actual, al gobierno actual. Siempre dijo los faltantes de hace muchos años, ujú, siempre decía. Fue muy cuidadoso en eso. Bueno, cada quien tiene su estrategia pero lo comentamos. así es. Lo comentamos como fue, como es. Recuerdan, aquí nosotros tratamos de dar los hechos más que posicionamientos. Después viene Victoria Bentley. A mí la verdad me gustó mucho la participación de la candidata Victoria Bentley de redes sociales progresistas en el debate del Instituto Estatal Electoral. Una pena que al siguiente debate no asistió. Pero bueno, creo que fue la candidata que más datos dio para fundamentar sus posicionamientos. Es muy claro que la candidata Victoria Bentley tiene años en la administración estatal, eh, Muchos años. muchos años. Ya es pensionada, ¿no? La Hasta es. experiencia pensionada, pero experiencia en diversos ámbitos de la administración estatal, ya fue diputada y bueno, a mí la verdad sí me gustó mucho. Habló también del apoyo al empresariado, la eliminación del impuesto a la nómina para el apoyo al sector empresarial y también, bueno, fue la persona que cuestionó más los posicionamientos de Marina del Pilar. Algo que también me llamó la atención de lo que mencionó la candidata Victoria Bentley fue esos 80 millones que se retiraron, entre muchas partidas más, ¿eh? Se retiraron en el rubro de seguridad para Baja California. Sí, Y el ranking del día de ayer, dado a conocer por estudios internacionales de las 100 ciudades más inseguras en el mundo, tenemos a Tijuana y Ensenada. desafortunadamente la perla del Así Pacífico. es, está en el ranking de las
100 ciudades más inseguras en el mundo, dos de Baja California, ya casi, casi, creo yo que entraba Mexicali. No, no lo dudes. Pero sí, porque miré las 20 primeras, a lo mejor Mexicali estaba un poquito más abajo. Pero muy atinada la observación de la candidata Bentley cuando le cuestiona a Marina del Pilar, porque Marina del Pilar nos habló de que va a ser gestora y gestora y gestora y gestora. Entonces le dice Victoria Bentley, bueno, ¿y por qué no, por qué permitiste en esa gestión cuando tú eras diputada federal o como presidenta municipal esos 80 millones que retiraron para el tema de seguridad en Baja California? Se me hizo muy atinado, la verdad, porque estamos en una situación muy crítica en el estado y en el país en el tema de seguridad. Sí, hay que recordar que Marina del Pilar fue elegida diputada en el 2018, que al siguiente periodo electoral pues fue electa presidenta municipal de Mexicali, pero sí alcanzó a votar un presupuesto de la federación, que fue el Sí, de ese primer ejercicio, donde se vieron muchos recortes y se vinieron más, y se vinieron y más se después, vinieron más. pero sí, sí votó ella a favor de esos recortes que ahorita los efectos de la falta de ese presupuesto se están observando en diversas áreas, ¿no? Seguridad, guarderías, Salud, con lo salud, de la pandemia. salud, por cierto, hay que traernos una. Bueno, ese es otro tema. Sí, el último dato que yo revisé de la inversión o el rubro de salud en el país, e inclusive, aunque parezca increíble, inclusive estos dos últimos años se recortó el presupuesto en salud. Sí, se recortó. Increíble, increíble. Increíble en un año de pandemia, En porque un ya año de desde el año pandemia. pasado sabíamos Sí, que estábamos en pandemia y ese ejercicio para este año se recortó aún más. sí, Entonces, se recortó. decisiones que no sabemos la razón, hay que ver y tomarlo en cuenta a la hora de votar este 6 de junio. Hay que salir a votar por el que quieran, pero hay que salir a votar. E inclusive lo que decimos aquí, ustedes lo pueden consultar. Las gráficas ahí están. No hubo estos 2 años casi de pandemia, se recortó el presupuesto de salud. Pero bueno, fue algo que comentaron casi todos los candidatos. Y por último, la candidata Victoria Bentley recordó los primeros moches de la administración del Estado que fue relacionado con la comida en los centros En de los reclusorios, rehabilitación, los ¿no? reclusorios. Y bueno, ahí hubo unos cuestionamientos de parte de los moderadores, pero también se me hizo muy atinado de parte de la candidata Victoria Bentley, porque pues nosotros como ciudadanos vemos tantas cosas que muchas de veces ya no nos acordamos. Y bueno, nos recordó la candidata sobre los moches denunciados y comprobados, porque creo que hasta fueron audios, ¿verdad, Jorge? No, Audios, algo así es. así. Ajá. Oye, es increíble que en una administración que no va a durar más de 2 años tengan como 5 o 6 oficiales mayores de la Secretaría de Gobernación, de Gobierno. O sea, algo está pasando ahí. Quién sabe que esté haciéndose mal en esa administración. Pero sí es increíble que el primer caso haya sido ese. Sí, Y a los poquititos sí, meses de iniciar la sí. gestión, o sea, eso Al de... mes o mes y Sí, medio, sí, algo sí, sí, así. sí. Sí, sí, sí. Muy mal, Nos pero recordó, bueno, y todo esto que les estamos diciendo, y recuerden que este programa, estas transmisiones es con el objetivo de mejorar como ciudadanos y por lo tanto mejorar como sociedad. Es información que se está proporcionando en este caso de lo expresado en los debates para mejorar. Vamos a mejorar, tenemos que mejorar, tenemos la herramienta que es el voto. Y bueno, vamos a estar hablando ya del voto unas semanas más. unas semanas más, De ya, ya. hecho, el tema que les vamos a comentar es relacionado con representantes de Castilla. Representantes de casilla, así es, ahorita Nos, vamos a hablar. Todo hay mucho tema de los debates, sí, estuvieron muy interesantes. ¿Quién nos y me falta? voy a apurar. Me voy a ¿Qué pues? apurar. El candidato Alcibiades García Lizardi, que es el candidato de Movimiento Ciudadano, mencionó precisamente este crédito de 3 millones de pesos, 3.000 3 millones. mil millones de pesos, ¿vale? Y las expropiaciones, obviamente, totalmente desproporcionadas e ilegales del gobernador que ha promovido el gobernador Jaime Bonilla. Lo que no me convenció muy bien del señor candidato Alcibiades es que hablaba sobre los partidos de siempre, cuando Movimiento Ciudadano, la verdad, ya tiene
ya es ya podría ser, parte de ya, la generación de los partidos antiguos. No es un partido nuevo, vaya. Entonces él hablaba mucho de los partidos de siempre, pero yo creo que tendríamos que valorar cuáles son los de siempre y cuáles son los nuevos cuando expresan esas frases. a lo mejor se refería a los partidos de siempre, a los que ya han accedido al gobierno. Recordemos que Movimiento Ciudadano ha tenido buenos resultados en otros estados, como en Jalisco, que ya gobierna el Sí. gobierno del estado, y Nuevo León, que Samuel García está teniendo un repunte muy meteórico en las encuestas y se está acercando mucho al primer lugar, que está liderado Mm, ahorita por la alianza PRI-PAN, creo que está ahí bueno, en Nuevo León, o no, ujú. o creo que el PRI fue solo, ahí tengo mis dudas. Ajá, Y la alcaldía para Monterrey también la están liderando muy fuerte con Luis Donaldo Colosio Jr. Entonces así es como. probable que a eso se refiera. En Baja California, desafortunadamente, Movimiento Ciudadano pues no ha despuntado como ha podido despuntar en otros estados. Sonora ahorita también está, Va bien, ¿verdad? es una competencia de a tres, donde Ricardo Burns está subiendo también en las encuestas. Durazo está cayendo meteóricamente Ok, y Ernesto Gándara pues, se ha mantenido ahí en su línea, ¿no? En su porcentaje de voto duro que siempre ha tenido el PRI ok. y el PAN y un poquito del PRD. Entonces, yo creo que eso se refería de que ellos no han podido acceder al poder y se sienten todavía un partido nuevo. Pues sí, sí me llama la atención, pero bueno, es parte también de su discurso. Vamos a cerrar ya entonces este resumen con la candidata Lupita Jones de Va por Baja California, en el cual mencionó la grave crisis que generó la pandemia y obviamente el mal manejo que se ha dado a esta, la escasez de medicamentos, que casi todos los candidatos lo mencionaron, la escasez de, porque también no solamente fue la falta de hospitales, sino la falta de medicamento. Se habló, la candidata nos habló también de la desaparición de la Secretaría de Turismo, cómo era posible que la hubieran eliminado. Ella ha sido reiterativa en eliminar el discurso de odio. Lupita ha insistido en esto y la verdad estoy totalmente de acuerdo en eso, en ese discurso de odio que se empezó a dar desde la presidencia, eso de que unos somos malos y otros somos buenos y que unos son ricos y otros son pobres los buenos y malos los ricos. Los fifís. Los fifís, exactamente. Entonces la candidata Lupita Jones apela a acabar con esos discursos de odio y de división social. Obviamente también ella se pronunció por el apoyo a los empresarios y su eslogan es pues lograr un estado modelo en el sentido de perfeccionar. Obviamente, como les comentamos, todo este proceso, todo este intercambio de ideas, intercambio de propuestas es para mejorar, es para Así es. mejorar. Se le hicieron algunas preguntas con respecto a los recursos y ella dice, bueno, que hay que eficientar y transparentar el uso de los recursos. Insiste en establecer o su gobernatura será estableciendo una comunicación efectiva con los presidentes municipales. Denunció algo que me gustó también en este caso de la candidata Lupita Jones es que con respecto a las auditorías, ella nos comentó en este debate que las auditorías serán y van a ser, y le preguntaron, bueno, pero puedes afectar a los gobiernos del PAN. Y ella dice, yo no tengo compromiso con partidos, yo tengo compromiso con la legalidad y con la ciudadanía, algo que me gustó mucho de Lupita. Así es. Y ella dice, ay, las auditorías se tienen que hacer en todas las áreas de la administración estatal. Muy bien, felicidades a todos los candidatos. Y bueno, eso con respecto al debate del Instituto Estatal Electoral. El siguiente debate, les informamos, es el 2 de mayo. 2 de mayo. ¿Qué cae el 2 de mayo, by the way? Deberá ser domingo, quizás, no sé, no lo chequé. Y está programado así en la página del Instituto Estatal Electoral el día Es 2 y 23 de mayo. domingo y domingo. Son Ok, domingos los dos. Así que no hay pretexto para no verlo. Van a ser ya después del partido de béisbol o de fútbol o del deporte que más les guste. sí, Hay que recordar que el gobernador se fue a ver el partido de béisbol en San Diego. Que ahí hay fíjese, una controversia es verdad. de cómo fue que pasó hacia el otro lado.
¿Cuál controversia? Todos sabemos que vive en La Joya, en Sedán. ¿Para qué nos hacemos? Es residente de Estados Unidos y de todos modos es gobernador de Baja Claro, California. claro, Así las claro, cosas. claro. Con respecto a Lupita, yo no sé qué seña será para la U de unidad. Hay que irla Hay que ir buscando. recibimos propuestas. Recibimos propuestas. Está muy interesante el tema de la unidad. Si no tenemos unidad como país, Así es, nos vamos a deshacer y esto se va a ir al caño. sí. Y no por darle publicidad a Lupita, pero es un hecho que cuando los mexicanos se unen, hemos logrado los mejores resultados en toda la historia. Nos unimos en el terremoto del 85, nos unimos en el terremoto del 17, nos unimos cuando juega la selección y gritamos México, 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 que son unas palabras mágicas que hacen que salga el espíritu Sí, de nuestra tierra y logremos cosas impresionantes. Y ese mensaje a mí también me gustó mucho. También hay que recordar que Lupita Jones es una ciudadana y es una empresaria. así es. Eh, sí, ganó un concurso de belleza hace más de 30, 91, 2001, 2011, Hace mucho. hace muchos años. Y eso la catapultó a escenarios internacionales y para bien puso el nombre de Mexicali en el conocimiento de muchas Sí, personas. sí. Hay que recordar que eran las épocas de los tratados de libre comercio que se estaban negociando en ese momento y muchas empresas reconocían a Mexicali precisamente porque había ganado Lupita Jones. Que la También, relacionaron con la política económica y el triunfo de Lupita, no sé si te sí, acuerdes. sí, 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 sí. Siempre la política en medio, ¿no? Siempre la política en medio. Sí, También es empresaria, entonces también conoce de primera mano las necesidades que como empresario tienes. Y es una empresaria que desde su papá tenían aquí una industria de bordados y de uniformes mm, escolares y profesionales. Entonces ella también conoce esas necesidades. Sus propuestas me parecen interesantes. La que más me gustó, que es una propuesta que también traían otros candidatos, era de reactivar la Secretaría de Turismo para sí, Baja California. sí, Sobre todo en unos momentos en que a nivel nacional se le recortó tremendamente el presupuesto de promoción turística al país. sí, Baja California necesita que se promueva la industria turística. Y tenemos playas por dos lados en el Mar de Cortés, que Jacques Cousteau lo bautizó como el acuario del mundo, sí, como no. y Sí, la zona del Pacífico, que es el camino hacia los grandes mercados asiáticos, Japón, China, Corea, y que no hemos explotado obviamente con visión y de cultura, futuro también. ajá, y de mantenimiento y de conservación, no explotar a lo bruto como en otras partes se ha hecho, sino una explotación turística con visión de cultura ecológica. Tenemos playas hermosísimas, tenemos una carretera que podría ser de doble carril de aquí hasta La Paz y eso Sí, atraería muchísimo turismo. Afortunadamente ya se hizo un tramo para unir la carretera transpeninsular a través de San Felipe, Puertecitos, San Luis Gonzaga y que conecta directamente a la transpeninsular. Pero imagínate una carretera doble carril a lo largo y ancho de sí. toda la península de Baja California. Los americanos con sus remolques o sus mobile homes, tendríamos una economía que con eso solo bastaría. Lo que faltó oírlos es un apoyo a la generación de energías limpias y renovables. Es lo que te iba a mencionar, ¿Sí? porque afectó, está afectando esa política que recién iniciaba en el país y en el estado. Sí. Desafortunadamente es un tema de nivel federal, pero a nivel Sí, estatal pudieras estar impulsando que se hagan reformas que te permitan a ti como particular o como estado generar energía eléctrica de energías renovables. Y volvemos a lo mismo, tenemos una de las zonas con mayor eh, luminosidad sí. por año, Mexicali, la zona de la salada, perdón. Tenemos zonas con muchos vientos como La Rumorosa, Puertecito, San Felipe. Y tenemos muchas costas en que se pudiera aprovechar la energía de las olas como ya se hace en otros países. Entonces, falta creatividad y falta que haya estímulos para que lo hagamos. Pero bueno, ya cuando Se tengamos oportunidad. mencionó algo de eso en el segundo, en el segundo debate después del IE, pero ¿qué nos puedes comentar de los otros dos debates, Jorge? Porque además les comentamos, les informamos, aparte del debate institucional, hubo un debate previo y un debate posterior con formatos totalmente distintos, en el cual, como ya les comentábamos, yo miré más desenvueltos a los candidatos.
el debate posterior al del Instituto Estatal Electoral, ya los miré muy relajados, mejor, y tocaron, precisamente a Lupita le tocó, creo, esa pregunta, Sí, el desarrollo de energías o energías renovables. algo así, y lo tocaron, pero ¿qué nos puedes comentar Mira, el del que sí vi primer debate? completo fue el de Tijuana Innovadora, Ajá. que fue un formato bastante interesante porque permitía a los candidatos caminar por el escenario, había público en vivo, los moderadores fueron eh, llevaron muy bien el evento, hubo Ujú, momentos que incluso sacaron la risa de todos los participantes ok, porque les hicieron preguntas muy quisquillosas. ajá. Una que me llamó mucho la atención fue, si tú no fueras candidato, ¿por cuál de ellos votarías? Mm, Que, ujú, que se me hizo un ejercicio muy interesante. ajá. La otra fue el tiempo que duró, que fue 2 horas y media aproximadamente. Preguntas del público. El público también votaba con algunas respuestas. Obviamente primero votaban los candidatos y después el público, Ujú. para que los candidatos no vayan a votar igual que el público para No, generar, no incidir. no incidir en el voto Ajá, de los sí. candidatos. Eso me pareció muy interesante. Me dio mucha tristeza y pena que no fueran algunos de los candidatos. Creo que no fue Marina y no fue Jorge Hanron En el primero. en el primero. Ujú, sí. Ahí se perdieron una muy buena oportunidad de tener un debate diferente a los establecidos y a los que ya hemos visto. Y el segundo lo estuve viendo intermitentemente, no porque yo quisiera, sino porque se les iba la señal también. Entonces, me gustó el formato digital, cada quien en su casa. Obviamente ahí podían tener un apoyo de su equipo de campaña para Ujú, jalar datos o buscar las cosas en Google rapidísimo. Me gustó ese debate. Algo que me gustó mucho de este segundo debate ciudadano fue que les permitieron interactuar a los candidatos. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, Lupita Jones le pudo hacer una pregunta a uno de los candidatos y luego otra pregunta a otro de los candidatos. sí. Y así se turnaban, o Ajá, sea, sí. preguntas directas. Oye, ¿tú cómo le vas a hacer para generar los empleos en este sexenio? Oye, ¿tú cómo le vas a hacer para combatir la delincuencia del Estado? Oye, ¿cómo le vas a hacer para obtener más recursos al Estado? ¿Cómo le vas a hacer para bajar la deuda? Y así, y eso me gustó mucho. Y eso también genera dinámica para que los candidatos se vieran más relajados. Yo creo que eso también tuvo mucho Sí. que ver. Tiene mucho que ver los formatos, claro, para que se expresen. Yo, la verdad, bueno, yo tuve alguna experiencia ya en debates y sí, conforme vas avanzando, pues como que te vas agarrando confianza, aunque se supone que ya estamos hablando de gente muy experimentada en esto, en la mayoría de los candidatos. Y lo que sí, como a nosotros, la tecnología no perdona, no perdona el sonido. A cada rato había ahí como pausas, ¿no, Jorge? Sí, sí, sí. La velocidad de subida, la Pero velocidad de bajada. son tiempos de virtuales y bueno, nada más los detalles tecnológicos. Así es. Aquí también tenemos detalles de tecnológicos, pero ya estamos mejorando cada semana un poquito más. Cada transmisión, Sí. sí. Pues hasta ahí sería entonces el tema de los debates, Jorge. Entraríamos ya al tema del día de hoy, que es representantes de Castilla. Representantes de que sí. Nada más, otra vez recordarles, 2 de mayo y 23 de mayo, los organizados por el Instituto Estatal Electoral de Baja California. Hay que estar muy pendientes. Parece que en esos otros dos debates ya no va a ir la candidata de Morena. Es una Es desgracia. verdad, el último debate ya no fue Marina del Pilar, Tampoco fue Marina del ya no, Pilar, tampoco fue Bentley. y eh, Victoria Méndez, fueron las dos candidatas que las dos. faltaron. Porque sí fue Jorge Hanron, Sí, fíjate, sí, me sí llamó mucho fue, la sí atención. fue, sí fue. Se veía más despierto que en el del INE. Es verdad, es también importante mencionarles que ahora sí que la candidata oficial, así se les nombra Así a se los les nombra. candidatos que son representantes del partido en el gobierno, ya comentó que, o por lo que comentó, se, al parecer ya no va a ir a los demás, a los demás debates. Entonces, bueno, Dice que no es debatitis, pero bueno. y bueno, como ha sucedido en otras ocasiones, bueno, son los candidatos que más cuestionamientos se le hacen. Inclusive sentí que en el debate del Instituto Estatal Electoral los mismos moderadores fueron también muy cuestionados o cuestionaban a la candidata oficial
Y bueno, parece que Marina del Pilar ya no va a asistir a otros debates. Ella dice que el debate real está con las comunidades, pero pues son formatos, son ahora sí que herramientas para que los ciudadanos puedan tomar mejores decisiones. Creo que es un error que Marina del Pilar se retire de los debates porque a fin de cuentas es una candidata más que tiene que cumplir, aunque parece que el primero solamente es el obligatorio o uno de los oficiales. Pero bueno, esas ya son decisiones de los candidatos. Ya en el debate posterior al del Instituto Estatal Electoral ya no se presentó la candidata Marina del Pilar. Sí, y es una pena porque el formato era fenomenal y le hubiera dado muchas tablas a Marina para demostrar que puede, según ella. Pues eso es lo que se le cuestiona, o sea, si tan bien están las cosas, si tan acertada ha sido la política del partido o coalición que representas, ¿por qué no ir a defenderla? Exactamente. Pero bueno, ya son decisiones de cada partido. Eso lo juzgará la ciudadanía el 6 de Claro. junio, que hay que salir a votar por el que quieran, pero salgan a votar. Y bueno, y ya pasando al tema de esta plática del día de hoy, que es el tema de los representantes de casilla. Como recordarán ustedes, el día de la elección están las mesas de casilla que son atendidas por ciudadanos que fueron seleccionados mediante sorteo y que recibieron una capacitación por parte del INE y del Instituto Estatal Electoral para fungir como tales. También, como un candado más para la democracia, están las figuras de los representantes de casilla. Estos representantes de casillas son representantes de los partidos políticos que se encargan de darle capacitación a los ciudadanos que de manera voluntaria deciden participar de esa manera en el proceso y que son observadores de la jornada electoral en la casilla en la que son asignados. No se les permite participar, no se les permite opinar, lo único que pueden hacer es observar el desarrollo de las elecciones, verificar en las listas nominales que los partidos les hacen llegar que los ciudadanos que acuden a votar aparecen en esas listas y marcarlas igual que los funcionarios de casilla. Estos representantes de casilla pueden ser por las coaliciones, por los partidos, pero sí tienen que ir respaldados por un partido político. No, como ciudadano no puedes ir tú solito y decir que eres representante de casilla porque no te van a apelar. Tienes que llevar una acreditación del partido político al que representas Mm. y eres el único que en la casilla puedes traer un identificador del partido al que vas a representar. La otra opción para estar en la casilla es el de observador electoral, que ya hablamos de eso en el episodio pasado. Pero sí es muy importante el papel de los representantes de casilla porque ellos llevan una copia del listado nominal de electores Sí. y con esto validan que la gente que va a votar está en ese listado y que no va a votar a alguien que no pertenece ni a la sección electoral o que trae una credencial de elector ya no vigente o que se está haciendo una operación de carrusel. Entonces, la participación de estos ciudadanos es sumamente importante y si usted tiene alguna afinidad con algún partido político y no fue seleccionado como representante o funcionario de casilla y quiere participar, la opción es ser representante de casilla. Acérquense a su instituto político para que reciban la capacitación, porque si no la reciben tampoco van a poder participar. Y volverles a recordar, observadores electorales, se vence el plazo para el registro el 30 de abril, así que todavía tienen 9 días para hacerlo, que en el tema de Paz por México es lo que más nos interesa, que participen como observadores electorales. Volviendo al tema de los representantes de casilla, también son muy importantes porque validan y obtienen copia de las actas de cierre y escrutinio y que esas son cotejadas al final con el resultado oficial en los consejos distritales. Entonces, la función es muy importante, es algo que le da seguridad y certeza al proceso electoral en la casilla en la que hay representantes y conozcan a sus vecinos. Es una muy buena oportunidad para conocer a sus vecinos que van a votar y hacer una comunidad más sólida y más informada. Sí, los representantes, también llamados representantes de partido, es ya hemos hablado de la democracia, o nuestra democracia se ha estado avanzando, se está enriqueciendo y la representación de los partidos en la casilla
es fundamental. Si ustedes quieren, además del observador ciudadano, pero si tienen alguna preferencia partidista, acérquense y participen. ¿Por qué? Porque es el equilibrio entre lo que sucede en la mesa ciudadana, pero como les menciona Jorge, el representante de partido tiene este listado y está comparando lo que se está haciendo en la mesa de los ciudadanos que quedaron como funcionarios de casilla, y el partido está obligado, o esa es parte de su función, o es su función, de estar comparando que el proceso sea tal cual marca la ley. Entonces, por eso es muy importante. Está bien, si usted ya pertenece a un partido político o va a participar como representante de partido en la casilla, deben de capacitarlo. ¿Por qué? Pues porque debe de saber todo lo que pasa el día de la elección, todo lo que pasa o debe de pasar, porque hay una ley que dice que eso, paso 1, paso 2, paso 3, hay una ley, hay un procedimiento que nos marca que es primero, que es después. Un poquito complejo para los que no han participado, pero no imposible. Entonces los invitamos, en efecto, como dice Jorge, a acercarse si usted tiene una preferencia partidista. Va a haber cuidados para la cuestión de pandemia, va a haber, ya se establecieron los protocolos para el día de la elección. Tenga usted confianza tanto para ir a emitir el voto como representante observador electoral o como representante de partido. Va a haber los protocolos necesarios para el cuidado de filtros sanitarios, así es. Entonces se va a tener la gel, pero su propio partido, si lo nombran, también le va a hacer las recomendaciones y como les digo, es todo lo que sucede el día de lo que llamamos la jornada electoral, que es el día de la votación. Está en base a un reglamento, a una serie de leyes y requisitos. Entonces, si usted es representante de partido y luego va a ir a cuestionar algo que realmente no se puede cuestionar, todo está establecido, todo está... Todo hay protocolos. Todo hay, por eso es muy importante que reciban la capacitación y los invitamos a que se sumen también a esa representación, porque a fin de cuentas somos ciudadanos con diferentes etiquetas, pero ahí estamos en la vigilancia y en la coordinación, y que se den las cosas de la mejor, lo más pacífico, tranquilo, como dice Jorge, ya lo ha mencionado en otras transmisiones, es la fiesta ciudadana en el cual todos nos involucramos con diferente etiqueta, pero en el cuidado y en la cordialidad que debemos de tener como ciudadanos ese día, la llamada jornada electoral. Así es. Que el proceso no termina ahí, termina ya con los resultados distritales y la declaración de validez de la elección, ¿no? Entonces, hay que participar, es la forma en que construimos las instituciones, y la primera institución es la ciudadanía. ¿Cómo la ejercemos? A través del derecho al voto, que es un derecho y una obligación, que antes te lo pedían tu credencial de elector para llevar a tus hijos a la escuela, ahora ya no sé, nunca me la han pedido, pero yo me acuerdo que a mis papás le pedían la credencial de elector sellada de que fuiste a votar para dejarnos ir. Ahora el Oxxo te da un café. Te da un café gratis, creo. Sí, bueno, yo creo que... Bueno, vamos a ver esta elección, a ver qué nos dan, qué nos dan gratis. Vamos mejorando. Bueno, ok. Bueno. Los esperamos el próximo jueves a las 11:30 de la mañana. El tema va a ser el protocolo para el voto de las personas trans, que es uno de los protocolos nuevos para estas elecciones. Y obviamente vamos a platicar de qué pasó en esta semana, que yo creo que van a pasar cosas muy interesantes. Ya estamos a todo lo que da la campaña electoral. Ya están los diputados federales, ya están los diputados locales. Y vamos a pasar a los candidatos a la presidencia municipal. Y los candidatos a presidente municipal también. Entonces ya está este ambiente político al 100%, y muy probablemente van a salir muchas cosas para comentar en la próxima semana. Ok, muy bien. Sí, así es. Fue un placer estar con ustedes y un placer acompañar a Imelda Arellano. Yo soy Jorge Rivera. Imelda Arellano, un placer acompañar a Jorge Rivera, y aquí seguimos informándoles y los invitamos a multiplicar este mensaje. Vamos a tener más información. Gracias. Sí, denle like y compartir. Gracias. Muy amable. Listo.
Ya nos habíamos llevado mucho